Gracias por continuar con nosotros y estamos conversando con expertos infectólogos de diferentes experiencias de los sistemas de salud en el país que están compartiendo con nosotros cuáles son las acciones que nos pueden permitir contener y mitigar el contagio del coronavirus que ha sido detectado en Guatemala con un caso en particular. Y nos fuimos al corte con la intervención de la doctora Argüello y plantearíamos ahora al doctor Argueta. Ya la población y la audiencia está empezando a plantear la preocupación respecto de los climas en los cuales esta enfermedad subsiste. Se ha hablado que es una enfermedad de frío, no obstante en nuestro país o en esta parte del mundo, en este momento del año, estamos con temperaturas cálidas que podrían afectar el desempeño de este virus o las condiciones para su contagio y el desarrollo del virus. ¿Esto es real? ¿Hay evidencia científica que sustente esto? Sí, o sea que hemos observado que especialmente en otros países en los cuales las estaciones se marcan muy grandemente, que la época de frío es precisamente cuando vienen más los problemas respiratorios, las neumonías y todos estos problemas. De tal manera que seguramente pues sí tiene esa base, ¿verdad? Tanto así que por ejemplo, la vacuna contra la influenza, para ponerle un ejemplo, se acostumbra a ponerla más o menos en el mes de septiembre, en otros países donde está próximo a venir la época de frío, para que así la cantidad de casos no sea tan grande. En este caso del coronavirus, pues es algo similar también. Sin embargo, yo pienso que aquí en Guatemala se han hecho algunos estudios en los cuales se puede documentar que los problemas respiratorios ocupan el primer lugar desde todo el año. ¿Ah? Ciertamente en nuestro país es tropical, clima cálido y todo lo que ustedes quieran, pero si nos damos cuenta, cuando uno despierta en la mañana y cuando uno se acuesta en la noche, pues hay cierto viento y hay cierto clima que se siente, un ventarrón, el chiflón de aire, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y entonces que al mediodía hay calorcito y que a veces no se aguanta y no se soporta el calor, pero en la mañana y en la noche el clima es un poco diferente. Entonces todos estos cambios pueden estar favoreciendo de alguna manera para que esta situación se pueda presentar. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten también, contar alguna breve experiencia que yo tuve en un hospital privado en el cual atendía a un paciente, me llamó un paciente que tenía fiebre, ¿verdad? Que había estado, que yo lo conocía, pues lo he atendido en mi clínica anteriormente, y que viajó a Nueva York recientemente y que venía con esos síntomas respiratorios, ¿verdad? Aparentemente no tenía una situación muy grave. Sin embargo, a este paciente pues les hicieron los estudios correspondientes. En cuenta le pedimos un panel respiratorio, ¿verdad? Que en el hospital privado, que había oportunidad de hacerlo. Es un examen que no es tan barato en Guatemala. Y a través de ese panel respiratorio, en el cual se investigan muchos virus y otros microbios, nos dimos cuenta de que efectivamente estaba positivo para coronavirus, pero otra cepa diferente de la China, ¿verdad? El coronavirus HKU1 se llama. Entonces, por tal motivo, al tener ese diagnóstico, me dijeron que ya estaba prácticamente diagnosticado y que no había necesidad de mandar esa muestra al Ministerio de Salud para hacer la confirmación correspondiente del virus Wuhan, ¿verdad? De la cepa del coronavirus Wuhan. En cambio, si todo el análisis del paciente hubiera salido todo negativo y con la sospecha del nexo epidemiológico que ya se habló anteriormente, y con un poco de fiebre y síntomas de catarro y todo lo demás, entonces sí se hubiera mandado la muestra al Laboratorio Nacional de Salud. En ese sentido, podríamos decir también que ya hay una coordinación dentro del hospital privado donde yo atendía a este paciente con el Laboratorio Nacional de Salud, lo cual me alegró mucho porque me hicieron esa explicación que esa muestra hubiera tenido que ser enviada al Ministerio de Salud en el caso que todo hubiera salido negativo, porque hubiera existido la posibilidad de que, habiendo viajado este paciente a un país donde ya existía el problema del coronavirus proveniente de la China, que de repente podría ser un candidato para tener esa enfermedad. Afortunadamente no fue así. Ahora bien, doctor Villanueva, pues el presidente Alejandro Yamatei ha tomado varias medidas, lo hemos visto en estos días. ¿Cuál es su opinión respecto a estas medidas que está tomando pues el gobierno de Guatemala? ¿Son efectivas en su opinión? A mí me parece que el gobierno de Guatemala ha hecho un excelente trabajo. Creo que le ha entrado con valentía, creo que le ha entrado con certeza y creo que han tomado decisiones pertinentes y muy valientes. Y si usted me permite, solo quiero, y con profundo respeto y no por causar polémica, al contrario, nunca,
pero hay muy poca información en relación al frío, al calor y el coronavirus puntual. Porque si no, en lugares calientes como Irán, donde ahorita la temperatura creo que está como a 34, pues no habría. Ojalá y que el calor tenga que ver, y algunos dicen que el calor no es tanto como la luz ultravioleta que produce, que convierte a la absorción de más vitamina D, que disminuye la inflamación de los pulmones. Bueno. Lo otro es que sí es bien importante no confundir los coronavirus. Hay 7 coronavirus importantes para los humanos, 4 que son los comunes, el SARS, el MERS y nuevo que se llama el COVID o el SARS-CoV-2. Los comunes, que son estos 4 que menciona el doctor Argueta, no tienen absolutamente nada que ver con este SARS-CoV-2, y el panel respiratorio cuando detecta coronavirus no tiene reacción cruzada con este otro. Esto es importante porque para hacer diagnóstico de este virus que produce la enfermedad que se llama COVID-19 o coronavirus, es imperativo hacerlo a través de un examen que se llama reacción en cadena de polimerasa, que en este momento el diagnóstico está centralizado y que creo que dentro de poco ya los hospitales privados, etcétera, van a tener también la alternativa de hacer pruebas diagnósticas. Lo que pasa es que sí es costoso, y yo no sé el tema de los seguros, cómo va a estar ahí para la gente pues que tiene esta alternativa, que desafortunadamente son los menos de la capital y del país. Ahora, doctor Argüello, Edel ha estado participando activamente a través de Twitter, y él plantea cuáles pueden ser las acciones para resguardar las condiciones y evitar el contagio en el seno del hogar. ¿Hay algún tipo de acción, además de las, digamos, prácticas personales, para poder resguardar el ámbito privado? Sí, el paciente que va a estar en casa debe tener mascarilla. Tenemos que aclarar a la población que las mascarillas las van a utilizar las personas que estén enfermas, ya que al hablar, estornudar o toser pueden contagiar a las demás personas a través de las gotitas de aerosol de la saliva. Entonces las personas enfermas son las que van a portar una mascarilla. El resto de la población no necesita portar mascarilla. La persona que va a estar en casa tiene que permanecer en una habitación, idealmente que sea solo para esa persona, separada del resto de la familia, idealmente que tenga un baño privado para que no esté compartiendo el baño con el resto de la familia. Esas serían las recomendaciones. Estar alerta, ya hemos mencionado 3 síntomas cardinales: la fiebre, la tos, que va a ser una tos seca, y la dificultad respiratoria. Fiebre y tos podemos tener como cualquier resfriado común. Sin embargo, si ya el paciente deteriora el estado clínico, presenta dificultad para respirar, entonces sí consultar. De lo contrario, puede ser manejado en casa con estas medidas. Cuando refiere dificultad para respirar, es no poder inhalar, inhalar más rápido. ¿Cuáles son, digamos, las previsiones que uno debe tener en esta materia? Al paciente le resulta difícil respirar, siente que le falta el aire. Empieza a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de compensar esto, hacer respiraciones más superficiales y más frecuentes, ¿verdad? Lo que conocemos como taquipnea. Y de esta forma nos damos cuenta que esa persona le está siendo difícil respirar, ¿verdad? Dificultad respiratoria ya es indicación de consultar. De lo contrario, fiebre, tos seca, malestar general puede ser manejado en casa. Igualmente nos están planteando, doctora, el tema de en estos 14 días de incubación de la enfermedad, ¿puede dar positivo si se le corre una prueba para tratar de identificar si está contagiado? Sí, porque una persona que esté asintomática y que tenga el virus puede dar positivo. O sea, sí se que puede puede detectar. haber un gran porcentaje, sí. A pesar de no tener síntomas. A pesar de no tener síntomas. Al 5.º día. Ahora bien, doctor Argueta, supongamos, por ejemplo, que hay alguien que tiene que viajar, o por ejemplo que vienen de Madrid porque vienen en Guatemala, o que vienen de alguna otra parte del mundo a estar en su país. ¿Qué medidas deben tomar de precaución para estar, por ejemplo, dentro de los aeropuertos y expuestos a demás personas? Fíjense que yo estoy informado de que en el aeropuerto ya existe como, ¿verdad?, un personal especial en el cual están tomando la temperatura, ¿verdad? Le dan a uno un papelito para poner su nombre y algunos otros datos, si ha presentado algunos síntomas respiratorios y demás, y hay un colega que en el caso que se detecte que hay una situación, que alguien esté efectivamente con problemas, ¿verdad?, por lo menos acusados en ese momento, entonces ya se activa, por así decirlo, el trato especial, el plan que tiene establecido, el protocolo que tiene establecido el Ministerio de Salud para hacer todo lo que hay que hacer.
Por supuesto que se pone especial atención de dónde vienen los vuelos, ¿verdad? De dónde, qué países han visitado las personas, ¿verdad? Cuáles son, en el caso de Europa, por ejemplo, ya fueron mencionados varios países que realmente han tenido un número de casos muy significativos. Ya como todos sabemos, también las actividades o el gobierno de Guatemala ha tomado algunas acciones en relación a algunos vuelos que vienen de algunos países que han sido cancelados, por lo menos temporalmente. Y entonces son medidas que extremas, por así decirlo, que pueden estar afectando mucho la parte económica del país. Sin embargo, puede estar previniendo también en una forma efectiva que no se disemine mucho más esta enfermedad, que como todos sabemos, la prioridad número 1 es nuestra población. Ahora, doctor Villanueva, ya la población empieza también a preocuparse por la ubicación del hospital en donde se está aislando a las personas que den positivo. Ya hay un caso en particular. ¿Cómo ven usted como infectólogo la ubicación del hospital que ha sido elegido para este aislamiento? ¿Y hay posibilidades que escape de ahí el virus y pueda generarse un contagio en los alrededores del hospital? En relación a la ubicación, realmente no le puedo decir. No tengo mucha experiencia en relación a la posición geográfica y la afluencia de personas que pueden llegar o no. Sí es importante tener un hospital de aislamiento para personas que necesitan hospitalización, pero deben de haber varios, no únicamente en la capital, deben de prepararse. Este es el momento de prepararnos y poner en otros lugares donde pueden haber, ¿qué le diría yo?, en el norte, en el oriente, más hospitales que sirvan para esto. Y es esencial también las alianzas público-privadas, porque no hemos hablado del sector importante de los hospitales privados, y los hospitales privados realmente deben de tener un rol importantísimo, ya sea en la capital y en el interior, en relación a cómo van a cooperar con el gobierno para tratar de detener la epidemia. Usted hizo en su intervención anterior una referencia interesante, que las personas que tengan malestares y que puedan ser, digamos, coincidentes con la sintomatología y que no asisten o que no tienen la asistencia al Seguro Social, pero que tampoco van a buscar a un hospital público, ¿cómo los hospitales privados deben reaccionar ante esta enfermedad? Eso es muy pertinente lo que usted está preguntando, porque realmente se está tratando de evitar que las personas vayan a los hospitales, y sobre todo que vayan a los hospitales sin avisar. Las personas que tienen duda o sintomatología que puede ser compatible con coronavirus deben de llamar a su médico de confianza. El médico de confianza debe de llamar al hospital y decir: va a llegar un paciente con esta sintomatología. ¿Por qué? Para que se prepare el personal de hospital, porque no pueden estar todo el día con los equipos de protección personal, no solo porque es molesto trabajar así, sino porque pues no hay tanta abundancia tampoco. ¿Esto es recomendación para las personas que van a hospitales privados? Afirmativo. Y no solo eso, en el caso de que una persona efectivamente tenga coronavirus y va al hospital y miren, necesito saber si tengo, pues ahí lo mira el médico de emergencia, lo mira la enfermera, lo mira el laboratorio, y entonces todo este personal de salud debe de irse a aislamiento, y esto eventualmente nos va a minar, nos va a debilitar, nos va a restar al recurso humano, que es ya pues muy poco. Ahora bien, doctor Argüello, se ha dicho que en el hospital de Villanueva pues hay alrededor de 25, 30 camas. No sabemos cómo van a evolucionar los casos, pero digamos en el caso en el que llegaran a haber más de esa cantidad de pacientes, ¿ya hay un plan de parte del gobierno para ver hacia dónde van a estar, a dónde los van a tener? No le puedo responder por el Ministerio de Salud porque no trabajo en esa área. Yo le puedo responder por el Seguro Social. El Seguro Social sí ha puesto hospitales centinela en todo el país. Tenemos 2 hospitales en la capital. No es que sean hospitales nuevos, son hospitales del ICS donde se han habilitado aislamientos para estos pacientes. Tenemos el hospital de zona 9, zona 6
y en las departamentales tenemos Puerto Barrios, Escuintla, Mazatenango y Quetzaltenango. En estos hospitales tenemos áreas de aislamiento para estos pacientes. Esto es al corto plazo, ¿verdad? Para hoy, mañana, esta semana. Y tenemos planes a mediano plazo y a largo plazo, que son construcción de hospitales modulares que se pueden construir en poco tiempo en uno de los terrenos que tiene el ICS cerca de una periférica, para tener un hospital exclusivo para aislamientos. Y ahora, doctora Villanueva, ¿se pueden atender desde casa, por ejemplo, a algunos pacientes? Sí, de hecho se habilitó hoy en Noticias X una línea telefónica exclusiva para estos casos de COVID-19, para que las personas llamen, consulten si tienen dudas o reporten si ellas consideran que estuvieron en riesgo de contraer el virus, para que nosotros le demos seguimiento. La doctora Argüello ha hecho la puntualización respecto de aquellos usuarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya también el doctor Villanueva ha hecho referencia a los usuarios de hospitales privados. Hemos invitado a esta conversación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, que es el ente rector de la salud en el país, pero además el facilitador de los servicios públicos de salud. Por las diferentes responsabilidades que tiene el ministro y por la crisis que se está ya empezando a vivir con la detección del primer caso, no pudo acompañarnos ni responder una llamada, pero es importante tener la claridad de que hay diferentes prestadores de servicios de salud en el país. Doctor Argueta, ya hay otra, digamos, inquietud respecto a las importaciones. Hay ahora, con el tema de la globalización, personas que compran en China o que compran en diferentes partes de países que están siendo de los centros de mayor contagio. ¿Cuánto tiempo puede vivir el virus en objetos? Y si hay riesgo de, a la hora de importar de China bienes, ahí venga el virus. Sí, esa es una magnífica pregunta, que no es fácil contestarla, ¿verdad? Se han hecho algunos estudios con otros tipos de virus, ¿verdad?, relacionados con coronavirus, pero que no es exactamente el virus de la China, ¿verdad? Y se ha dicho que, bueno, quisiera empezar diciendo también que los virus son organismos o microorganismos defectuosos. Esto quiere decir que necesitan vivir en el interior de una célula viva para sobrevivir y para multiplicarse. La palabra correcta es replicación. Si no están en el interior de una célula viva y todo, pues mueren rápidamente. Entonces va a depender muchísimo si sale una mucosidad, por ejemplo, que es abundante o no. Puede durar desde pocas horas hasta 9 días, según la experiencia que se tuvo con un SARS anterior, ¿verdad? No necesariamente tenemos estudios actuales del SARS, del coronavirus actual que viene de la China, pero extrapolando esos datos se tiene esa información que podría corresponder, ¿verdad? Entonces, la otra cosa importante que yo quisiera mencionar es como una experiencia que ya se tuvo hace algunos meses en Guatemala, en la cual se puso de manifiesto una alianza pública-privada muy importante. ¿Ya? Ustedes recordarán un caso de un estudiante guatemalteco que fue a Europa, ¿ah?, a Alemania específicamente. Estando allá se contagió con el virus del sarampión. Cuando vino a Guatemala, vino a consultar con un médico privado, ¿verdad?, un pediatra privado, que le hizo el diagnóstico precisamente clínicamente del virus, lo reportó al Ministerio de Salud, se confirmó el diagnóstico que tenía sarampión. Entre paréntesis, quiero decirles que el último caso de sarampión fue en el año 95. ¿verdad? Entonces no habíamos tenido casos de sarampión en Guatemala, sino hasta ese momento, que era un sarampión importado de ese guatemalteco. ¿verdad? Se tomaron todas las medidas del cerco epidemiológico adecuado, se hizo la vacunación con todos los alumnos del colegio donde estudiaba esta persona, todos los padres de familia, todos los profesores. Se hizo una correlación de quienes habían venido en ese vuelo aéreo, se les dio el seguimiento adecuado y para nuestra buena sorpresa fue el único caso que hubo en Guatemala, ¿verdad?, de ese sarampión. Quiere decir que si nosotros nos ponemos las pilas y logramos hacer bien las cosas, sí se puede hacer, ¿verdad? No tuvimos más casos de sarampión. Eso fue magnífico, ¿verdad? Es de aplaudir, ¿verdad?, tanto a la parte privada que vio al paciente como a la parte pública que le dio todo el seguimiento que correspondía desde el punto de vista epidemiológico y que de repente podríamos poner o activar todo este proceso ahorita que estamos en este problema del coronavirus. Ahora bien, doctor Villanueva, aquí tenemos una pregunta de Sergio Cano que me llama la atención. Si un paciente ya se recuperó de la infección de COVID-19, ¿puede volver a enfermarse o el cuerpo genera defensas? Esa información aún no la tenemos. Hay muchas personas que están tratando de responder la pregunta,
Lo que le puedo contestar basado en evidencia es que sabemos que hay dos variedades del SARS-CoV-2, probablemente las dos son igual de bravas, y la información que tienen la mayoría de expertos es que esta infección da inmunidad de por vida. Sin embargo, estamos muy recientes en el desarrollo de esta epidemia para contestar la pregunta, pero uno realmente quisiera pensar que así es y es lo que probablemente va a pasar. Doctora, ya hay algunas precauciones que se han venido tomando, sobre todo en actividades masivas, pero los que no podemos dejar o parar en nuestras actividades personales, ¿cuáles son las acciones complementarias al lavado de manos, al taparse, digamos, la boca a la hora de estornudar? ¿Cuáles podrían ser las precauciones que deberíamos de tener las personas que vamos a continuar en nuestra actividad diaria? Sí. Un hábito que tenemos muy arraigado nosotros y creo que nos va a costar es el saludo. El saludo de mano, el beso en la mejilla, creo que es algo que tenemos que ir limitando y eso nos va a costar culturalmente porque estamos muy acostumbrados a realizarlo. Esa sería otra medida más y también recordar de que si estamos enfermos sí tenemos que ausentarnos de nuestro sitio de trabajo porque si no vamos a contagiar a nuestros compañeros de trabajo, al resto de estudiantes en un aula. Entonces en este sentido sí tenemos que ser responsables y tratar de evitar la cercanía con personas que tengan síntomas respiratorios también. Doctora, el guatemalteco tiende a automedicarse. Me dio gripe, solo que la gripe en este momento puede terminar en COVID-19. No automedicarse o qué tomar si uno empieza a tener algún malestar respiratorio o de gripe, aunque que puede o no ser de esta naturaleza. Lo primero es consultar, ya hablamos que vía telefónica, ya sea con su médico de cabecera en el sector privado o a la línea que se habilitó en el Seguro Social. El presidente también hoy dio un número telefónico que va a estar 24 horas, entonces consultar, no automedicarse. El tratamiento ya dijimos que va a ser sintomático la mayoría de las veces, tratamiento para la fiebre, para el dolor, si tengo mucho dolor de cuerpo, malestar general, hidratarse bien y nada más, ¿verdad? Ya el manejo de antibióticos lo vamos a dejar para aquellos casos que estén graves, que tengan una sobreinfección bacteriana asociada a la enfermedad viral. Entonces no hay necesidad de automedicarse con ningún antibiótico, por favor. Ahora bien, doctora Argueta, también en temas de fortalecer las defensas, ¿qué medidas podemos tomar? Esa pregunta es importantísima. Ya hablamos de las cosas, de las formas directas como podemos prevenir, pero hay otras formas también que tenemos que tomar en cuenta y que en ocasión de la presencia de esta nueva enfermedad, el COVID-19, tenemos que tomar en práctica. Yo se lo digo casi a todos mis pacientes en mi clínica privada, que hay varias cosas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Que tengamos una buena hidratación, agua pura puede ser, ¿verdad? Entonces recordemos que el 60% del peso corporal es agua, ¿verdad? Y que debemos de estar bien hidratados siempre, ¿verdad? Estemos enfermos o no estemos enfermos. Es como cuando uno le mide el aceite y los niveles de agua a su carrito, pues uno también tiene que estar al 100% en ese sentido para que el cuerpo trabaje mejor y responda mejor ante cualquier circunstancia. Segundo lugar, buena nutrición. Buena nutrición no significa comer abundantemente, sino que comer moderadamente, de todos colores y de todos sabores, ¿verdad? Porque el cuerpo necesita de muchos nutrientes para estar bien. En cuenta el sistema inmunológico, o sea, las defensas naturales del organismo, que es una especie como de ángel de la guarda que todos tenemos, que tenemos que fortalecer lo mejor posible para que no cualquier enfermedad llegue y nos cause problemas, ¿verdad? En tercer lugar, hacer un poco de ejercicio físico, ¿verdad? Entonces, eso significa hacer, digamos, unas 4 o 5 veces por semana, un mínimo de unos 30 minutos, puede ser caminar, puede ser correr, puede ser bailar zumba, ir al gimnasio, hacer natación, lo que a uno le guste. Lo importante es hacer ejercicio. Recordar que la persona que hace ejercicio tiene mejoría en su sistema circulatorio, ¿verdad? En el tono muscular, en el control del peso, producción de endorfinas, que son sustancias que dan facilidades para que uno se sienta bien, esté contento y duerma mejor, ¿verdad? Y otra cosa no menos importante, que es un factor de mucha actualidad, es tener una buena salud mental, ¿verdad? Resulta que los tipos modernos
son demasiado duros, exigentes, agobiantes muchas veces, ¿verdad? Necesitamos realmente tener, digamos, espacios suficientes para que el estrés no nos mortifique, ¿verdad? Si tenemos mucho estrés durante mucho tiempo, nuestras defensas se vienen para abajo, y si las defensas están bajas, los microbios atacan y causan problemas graves. Nos acercamos al final de la entrevista, doctor Villanueva. Empiezan a circular una serie de videos que dan N recomendaciones, como escasea, por ejemplo, el alcohol en gel. Ya hay recetas improvisadas que mezclan diferentes factores para dar el mismo resultado. O ya se habla de desinfectantes más poderosos que el mismo alcohol, y se habla de amonio, amoníaco, y hay una serie de videos que empiezan a circular. ¿Se le pone atención a esto o mejor evitamos ponernos en riesgo al acceder a este tipo de informaciones? A mí me parece que lo que a la persona le dé tranquilidad debe de hacerlo. Ahora, desde el punto de vista técnico-científico, no tiene utilidad y medio hechizo y puede poner más en riesgo y dar la sensación de falsa seguridad. Creo que tal vez el video que debe de circular es entender que debemos de ser prudentes, debemos de mantener la calma, debemos de ser sensatos y debemos entender que al protegernos nosotros, protegemos a nuestro entorno. Pues con esa recomendación del doctor Villanueva, llegamos al cierre de esta entrevista hoy viernes, totalmente en vivo, agradeciéndole a los 3 expertos infectólogos que nos han acompañado en el set de Canal Antigua, y a usted a estar pendiente de la información que surja en el avance de esta enfermedad, los controles que desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se generen, y también las recomendaciones de los diferentes expertos de los servicios de salud que en el país funcionan. María Inés, nos vamos por esta noche, pero el próximo domingo Volvemos. seguramente Canal Antigua tendrá para usted entrevistas que puedan abonar a lo que ya se dijo, un manejo prudente de la crisis que ya está viviendo el país. Invitado entonces a que el próximo domingo nos acompañe, y deseando que esta noche tenga un descanso reparador. Muy buenas noches.